Sí. Somos amigos. Sí, mi niño. Todo. No, o sea. Vamos, pero ¿y qué es esto? Bienvenidos, esto es A Troche y Moche. Hola. Muy buenas a todos, espero que estéis todos muy bien por ahí. Hoy la verdad es que traemos un episodio nuevo para este podcast, para Troche y Moche, bastante especial, a la que le hemos dedicado mucha ilusión y sobre todo mucho cariño. Nos lo hemos pasado bien porque hemos tenido un montón de invitados. Pero bueno, ahora mismo desde aquí, desde el centro, desde Nuño Moral, tengo aquí a mi lado a Alex. Buenas, Alex. Buenas, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. Aquí todo bien, la verdad. Podemos decir con tranquilidad que estamos bien, ¿verdad? Sí, con tranquilidad, sí. Sí, porque previo a presentaros lo que va a ser el capítulo de hoy, creo que también deberíamos de comentar un poco la situación por la que hemos estado pasando durante esta semana. Hoy estamos a viernes. Este capítulo se va a publicar el miércoles que viene. Y esperemos que el miércoles que viene estemos en una mejor situación que ahora, ¿verdad, Alex? Sí, verdad. Bueno, el caso es que nosotros desde el CRF de Nuño Moral, que estamos saliendo del pueblo muy pegados a la alquería del Cerezal, hemos tenido la mala suerte de sufrir bastante cerca un incendio, en el cual nos ha mantenido confinados durante varios días. Hemos estado también con la tensión y el miedo un poco a que nos evacuaran a todo el centro, que nos llevaran además bastante lejos de nuestra casa. Y nada, la verdad es que los chicos han estado bastante bien, bastante tranquilos. Hemos superado 2 días, sobre todo, 2 días clave bastante duros. Pero bueno, Alex, desde el punto de vista de los chicos, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Mucho nervio y mucho estrés por parte de algunos usuarios. La verdad que se vive bastante difícil cuando te confinan, te suena la alarma del móvil y ves que es un aviso de confinamiento que no podemos ni abrir la ventana ni salir a la calle. Es verdad que algunas veces terminamos hasta por agobiarnos bastante. Y todo eso se debe al fuego. Porque la última vez que vi el fuego, la verdad, es este año, hace poco. La verdad Sí. que es muy difícil cuando lo vives en primera persona, ¿sabes? Sí, además ver el hecho de todos esos hidroaviones, esos helicópteros sobrevolando por encima nuestra. Y además nosotros veíamos, porque claro, nos quedamos de voluntario hasta por la noche, por si había que evacuar en cualquier momento, que nos pillara ya dentro del centro para poder organizarnos mejor. Y recuerdo salir fuera para ver cómo va el fuego, mirar arriba y veros a todos vosotros asomados viendo las llamas, porque claro, desde las ventanas de las habitaciones se veía perfectamente cómo una montaña entera estaba el fuego bajando hacia el Cerezal. Y eso cómo lo habéis vivido vosotros, porque yo Uf. sé que tú estabas mirando por la ventana que te pillamos. Sí, la verdad, en cualquier momento, dije en cualquier momento nos evacúan. Pasa por Cerezal y ha habido chispas que han saltado hasta la pista. Que Sí. lo vi yo, cómo se prendió a fuego un árbol. Entonces digo, aquí nos evacúan, pero hoy o mañana, pero nos evacúan. Entonces digo, pues no se va a quemar Cerezal, va a llegar aquí a Nuño Morán y nos van a evacuar. No sé cuándo nos van a dejar de confinar, ¿sabes? Bueno, pero por suerte hoy ya nos han levantado el confinamiento. Es verdad que el fuego está bastante controlado y estamos fuera de peligro. Entonces, bueno, ya hemos podido hacer vida normal. Ya también viene bien estas cosas en el sentido de que ya hemos creado un protocolo en el caso de que tengamos que evacuar, de que tengamos que organizarnos, porque ha sido además 2 días seguidos de primero nos evacúan, al final no. Luego otra vez nos evacúan, al final no. Hemos tenido que guardar la medicación, coger mudas de ropa, tener a todos los chicos sin ir a acostarse, porque hoy os habéis ido a acostar muy tarde Sí, por si había que salir por patas, ¿no? sí. Y eso ha sido, la verdad, lo bueno es que la mayoría de los trabajadores del centro han respondido de forma voluntaria. Hemos estado aquí más de la cuenta, no se había visto tanta gente junta nunca. No. Y la verdad es que de agradecer toda la labor y cómo todos los trabajadores y trabajadoras del centro
se han quedado aquí, han dado la cara, se han puesto a organizar, a preparar cosas, a calmar a los chicos, que eso también era súper importante. Y por supuesto, desde aquí queremos mandar mucho ánimo y mucha fuerza a todos esos compañeros y compañeras que trabajan día sí día también en este centro. Y mientras estaban aquí preocupados por si evacuaban el centro, ellos ya habían sido evacuados de sus casas y no podían volver a sus casas después de estar aquí trabajando. La verdad es que nuestro máximo apoyo y sobre todo felicitarles por la gran labor que han hecho, al igual que todos los bomberos, técnicos y todo el personal, helicópteros, pilotos que han estado trabajando para extinguir el fuego y que han estado días así por la noche también. La verdad es que es de agradecer mucho por todo el miedo que hemos pasado como centro, como grupo, como familia. Y bueno, hasta aquí un poco. Ahora estamos bien, ¿vale? Que eso es lo importante. Sí. Vamos a hablar un poco de lo que va a ir este capítulo de podcast, ¿no, Alex? ¿Qué estuvimos haciendo el otro día? Pues entrevistar a unos escritores famosos, famosetes, y nos lo pasamos bastante bien, la verdad. Haciéndole preguntas y me quedó muy dentro lo que me dijeron, ¿sabes? Yo creía que iba a ir fatal, pero luego fue bastante bien, fluido, ¿sabes? Sí, sí, bastante fluido, como dices tú. La verdad es que nos trataron muy bien. Muchas gracias sobre todo al Festival Gata Negra por acogernos, por darnos la oportunidad de realizar esa entrevista. Mm. Muchas gracias a su director, a Luis Rosso, que también estuvo participando en esa entrevista en la que estuvimos Alex, Raquel y yo. Raquel, otra chica del centro, que ya veréis lo bien que habla también en esa entrevista. Y sobre todo agradecer a los autores de Novela Negra que tanto nos enseñaron, ¿no? Que tanto vimos en ellos. Muchas gracias a Amelia Noguera, muchas gracias a Arancha Portavales, a Eduardo Fernán Gómez, a Graciela Moreno y a Germán Delibes. La verdad es que fueron personas magníficas. ¿Y cómo te cayeron a ti, Alex? A mí bastante bien, la verdad. Me acuerdo de la pregunta que les hice que nos hicieron a Raquel y a mí. Bueno, pero no vamos a soltar spoiler, ¿eh? Pero no voy... Tienen que llegar a escucharlo. Sí, Pero sí, la verdad es que hicieron muy buenas preguntas y nosotros también sí, le pusimos preguntas complicadas, las sí. cosas como son, ¿eh? Hombre. Pero lo pasamos muy bien, así que muy agradecidos. Oye, ¿no te habías seguido a Instagram alguno de ellos? Uf, pues sí, la verdad, le empecé a seguir ya que tú publicaste lo del podcast Sí. y él lo vio, os publicaba mensajes de la Paz Extremadura y como lo vi yo, pues como te sigo en la cuenta profesional, digo, pues le sigo y ya está. Así que pues le seguí y me empezó a seguir a mí y digo, hostia, qué bueno, chaval, qué bueno. Nos emocionamos un poquito, ¿no? Sí, es verdad que después por redes sociales nos comunicamos con algunos de ellos y me pareció increíble, o sea, un recibimiento, una calidad personal que tienen. Así que desde aquí les mandamos un saludo. No nos vamos a entretener mucho más, Alex. No. ¿Alguna reflexión final de lo que fue aquello? ¿Dónde estuvimos? En Torre de Don Miguel, ¿verdad? Sí, Un pueblo precioso, porque es verdad que el Festival de Gata Negra se suele hacer en Moraleja. sí, pero esta vez no ha sido así, sino en Torre de San Miguel. De Don Miguel, San De Miguel. Don Miguel, San Miguel no. Yo no Don tengo ganas de Miguel. cerveza ahora, ¿eh, Alex? San Miguel no. Y la verdad, un pueblo muy bonito en el que hicieron una visita y ahí es donde aprovechamos, lo hicimos al aire libre. Por eso quizás se va a escuchar un poquito diferente a como se escucha aquí en nuestro estudio. Qué palabras más grandes llamarle estudio a esto, ¿eh? Sí. Y nos lo pasamos genial, así que bueno, le das paso a que escuchen el próximo capítulo de podcast. Y para vosotros tenemos este episodio. Os dejamos con ellos. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muy buenos días, estamos aquí hoy en Torre de Don Miguel con motivo del Festival de Novela Negra de Gata Negra y para ello, bueno, pues nosotros desde el Centro Residencial y Familiar de Núñez Moral hemos tenido la oportunidad de entrevistar a grandes autores de la novela negra de nuestro país y hemos traído también a algunos chicos que van a hacer ciertas preguntas, pero lo primero de todo es presentar a quienes vamos a entrevistar hoy, ¿vale? Así que os dejo la palabra de uno en uno, por favor. Ya.
Pues yo soy Amelia Noguera, muchas gracias por invitarnos a este pueblo que me ha llamado mucho la atención, es precioso y soy escritora de novela de muchos tipos. Hola, yo soy Arantxa Portavales, soy una escritora gallega que escribe también novela negra y bueno, encantada de estar aquí acompañándoos. Pues yo soy Graciela Moreno, soy escritora, también soy jueza de profesión, como ha comentado, también he trabajado con personas con discapacidad y bueno, y estoy muy contenta, es mi segunda participación en Gata Negra, le agradezco mucho a Luis la invitación y bueno, y lo estamos pasando muy bien en esta excursión. Yo soy Germán Delibes, vengo desde Valladolid y bueno, soy un poco el infiltrado aquí, uno de los infiltrados, que no soy de novela negra, pero bueno, vengo a presentar el abuelo del Delibes. Yo soy Luis Rosso y soy el director del festival Gata Negra. Bueno, yo soy Eduardo Fernán López, soy natural de Zamora, pero llevo ya muchos años viviendo en Galicia y también soy autor de novela negra y historiador. Entonces, juego un poco con las dos ramas. Qué bien, me gusta mucho la historia, ¿eh? Podríamos hacer buenas conversaciones. La tendremos, seguro. Bueno, lo primero es daros las gracias y daros la bienvenida a este podcast. Nuestro podcast se llama Atrochimoche, como ya habéis visto. Va sobre discapacidad. Nuestros chicos con discapacidad también participan en este proyecto. Mi nombre es Javier, yo soy el psicólogo del centro y he traído con nosotros a Alex, a Raquel y a Santiago, que os harán unas cuantas preguntas. Empezamos. Cuando quieras. Cuando desarrollas personajes, ¿qué es lo primero que intentas comprender de ellos antes de empezar a juzgarlos? La pregunta es... Bueno, pues ya que me lo digo, empiezo yo, si quieres. Bueno, pues yo cuando creo los personajes, en cierto modo, a veces creo primero la historia y otra vez de los personajes, pero a veces el personaje te viene, ¿no? Y lo primero que intento es entenderle, como bien dices, y para eso creo su historia desde el momento que nace. A lo mejor mi personaje tiene 40 años, pero yo tengo que entender dónde nace, por qué nace, quién le rodea, de qué nivel económico es su familia, ¿no? Porque lo que hace con 40 años es diferente a lo que hace otra persona que viene de un mundo, pues, yo qué sé, con más dinero o del mundo empresarial. Entonces, eso es lo primero. Y luego, evidentemente, qué motivaciones tiene y psicológicamente en qué punto se encuentra de su vida, porque todos tenemos una evolución vital. No es lo mismo alguien que ya está pasando una depresión o alguien que tiene algún problema de salud o alguien que está en un momento de plenitud. Entonces, es lo primero que me planteo siempre. Y luego ya voy desarrollando poco a poco y les voy llevando por donde creo que me conviene. Es que es lo mismo que Eduardo. Yo creo que ella lo ha dicho todo, vamos, al menos por... Bueno, yo sí que quiero hacer hincapié en algo que has dicho en tu pregunta, y es que antes de empezar a juzgarles, yo nunca juzgo a mis personajes. Mis personajes tengo la suerte de conocerlos por dentro. Yo no sé qué estáis pensando todos vosotros, no sé cómo sois, cómo son vuestras motivaciones, pero mis personajes sí, sé cómo son por dentro, si uno incluso... en general no son gente buena o mala, son gente que hace cosas que los demás juzgan buenas o malas, pero que incluso cuando las conoces, su situación o en ese momento en el que está, los acabas entendiendo. Hacemos novelas negras, novelas en las que la gente comete atrocidades, comete asesinatos, secuestros, ejerce el crimen, y desde una perspectiva desde fuera son gente mala. Pero es verdad que cuando tú acabas mis libros, por lo menos, no vas a justificar el crimen, porque el crimen no se justifica, pero puedes entender perfectamente qué ha pasado para que esa persona, por ejemplo, en mi última novela, en el primer capítulo, coja un cuchillo y le corte la cabeza a alguien. Si yo ahora digo que cojo un cuchillo y le corto la cabeza a vuestro psicólogo, diréis que soy malísima. Sí. Si a lo largo de la novela, llegamos al final de la novela y acabáis entendiendo que resulta que él un día entró en mi casa, asesinó a mis padres, mató a mis hijas y a mí me despeñó por un balcón y me dejó en silla de ruedas, cuando acaba el libro igual entendéis esa primera escena. Esto, que es muy burdo y contado, es para mí importante. Entonces, yo no los juzgo, pero sí que intento conocerlos y que el lector los conozca, sobre todo por dentro. No soy muy buena describiendo, no me preocupo mucho en si la gente es rubia, alta, morena, pero sí que me gusta saber cómo son, cómo sienten, y eso es lo que llamamos los escritores la construcción psicológica del personaje, que para mí es lo más importante. Yo es que mi última novela va sobre la hija de Goya y entonces yo tenía ahí una ventaja porque la hija de Goya existió y lo que he tenido que hacer es descubrirla y como yo me enamoré del personaje, pues mostrársela a los demás. Entonces ha sido un poco
Quizás más fácil en algunos aspectos y en otros más difícil, pero a mí me parece que me encanta demostrar a la gente cómo son los personajes de la historia. Mi novela es histórica, no es negra, no hay asesinatos. Y yo en mi caso también, el libro se llama El abuelo de Libes, el personaje real porque es Miguel Delibes, uno de los escritores referentes en nuestro país. Y bueno, lo que hago yo es dar una imagen diferente de ese Delibes público y que hay que hay vida detrás de ese referente. Pues hablo de un abuelo quizá más cariñoso, más sensible, más divertido de lo que mostraba cara al público, porque a él no le gustaba nada la fama. De hecho, le llegó a reconocer a Manu Leguineche que la fama era peor que una cabronada, pues él daba otra visión en familia, que es lo que hago o aporto en este libro, que llama sin duda la atención. Es increíble, ¿eh? Esto empieza fuerte porque primero 5 minutos de podcast y te nos hemos quedado sin psicólogo. Porque eso nos mata. Y sin cabeza, ¿eh? Van a rodar cabeza desde el principio aquí. No sabes lo complicado que es cortar una cabeza. Y No lo sabemos, ¿no? yo lo primero que hice fue preguntarle a un forense que es muy lector, que es Javi, es de diagnóstico bucalcólico, que le dije, ¿qué tal he cortado la cabeza cuando estuve con él? Y me dijo que muy bien, que se veía que había estudiado mucho, sobre todo porque claro, llega un momento que separarla del cuerpo no es nada fácil. A esas cosas tenemos que estudiar para no hacerlas en la vida real. ¿O sí? Yo he venido de carnicería, ¿eh? O sea, que algo se puede entender. Bueno, Raquel. Muchas personas creen que una discapacidad define a quien la tiene. Cuando escribís personajes, ¿creéis que una persona puede resumirse en una sola característica? Yo pienso que no, yo creo que los personajes, o al menos lo que yo intento hacer en mis novelas, es que sean reales. Ninguno de nosotros somos de una pieza. Todos tenemos diferentes capas. Tampoco somos los mismos cuando estamos en casa, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en el trabajo. Cambiamos, pero siempre somos la misma persona por dentro. Pero realmente yo creo que los personajes tienen que ser como nosotros, que somos imperfectos. No somos ni buenos ni malos del todo. Todos tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, nuestras cosas regulares. Y si tú quieres que tu novela sea realista, que tú cuando la leas escuches a los personajes hablar, pienso que tienes que hacerlo así. Los personajes son como nosotros, como las personas, que fallamos, hacemos cosas muy buenas y cosas malas. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con lo que cuenta Graciela, porque los personajes en la novela negra tienen que ser creíbles. Todas las novelas tienen que ser creíbles, pero la novela negra más porque les llevas al límite. Yo creo que ahí está el truco. Tú tienes una persona que en la vida puede parecer anodina, que solo tiene esa única característica que podemos pensar todos, pero cuando lo pones al límite, cuando va a cortar la cabeza a alguien, o cuando se encuentra, como en mi caso, con el hundimiento de un pesquero y mueren 22 personas, y te pones contra el borde, esas características se multiplican. Entonces es muy difícil controlarlas, ¿no? Entonces tienes que trabajarlas mucho y tienes que enfocarla en cómo va a evolucionar cada una de las características que tiene el ser humano, que todos tenemos. Y que, como dice bien Graciela, ni todos somos buenos, buenísimos, ni malos, malísimos. Eso está muy bien para las pelis yanquis, de salvar el mundo o salvar Nueva York, que salvan ellos, ¿no? Pero el ser humano real tiene sus claroscuros. Todos lo tenemos. Y el mayor asesino del mundo puede ser muy bueno con su nieto, con su hijo, y la persona más perfecta y que de cara a la sociedad es el gran hombre, detrás va a tener un cuarto oscuro siempre. Bueno, yo pienso que no se nos define por cómo somos, pero estamos muy acostumbrados a ello. El otro día me escribió una lectora diciendo que yo era gordófoba, me estáis viendo, ya veis que de delgada no tengo nada, porque utilicé la expresión, un personaje mío se sentaba en el avión al lado de una persona gorda y decía, el gordo me está tapando el mitad del asiento. Y yo le dije, bueno, yo creo que no hay que cometer el error de confundir al escritor con el pensamiento, pero es que tiene que haber personajes que piensen así, porque la gente piensa así, la gente no piensa en su cabeza, no es políticamente correcta. Y entonces en las novelas tiene que haber gente de todos los tipos, gente gorda como yo, gente que tiene una discapacidad o gente mayor. A mí me preocupa mucho la crisis del cuidado, ya que vosotros pertenecéis a una asociación que evidentemente se dedica al cuidado. En mis 2 últimos libros hay una gran preocupación por el cuidado, porque yo creo que la crisis de esta sociedad es la del cuidado.
Y lo explico así y muy claramente. Yo tengo, bueno, mi padre acaba de fallecer, mi madre está en una residencia de mayores. Yo pertenezco a la primera generación de hijos a los que sus padres educaron para que los cuidaran y no los estamos cuidando. Porque no podemos y no tenemos que sentirnos culpables, porque tenemos una vida, un trabajo. Y la sociedad no está estructurada para que cuidemos de unos mayores que duran muchísimo más, que afortunadamente nos acompañan mucho más. Pero eso nos genera una terrible ansiedad, nos genera muchos problemas y por eso el apoyo y el trabajo que hacéis vosotros es muy importante. Hace 30 años, si tú dejabas a un niño en una guardería con 4 meses, te decían, ¿vas a dejar a un niño de 4 meses en una guardería? Hoy en día todo el mundo deja a un niño de 4 meses en una guardería y nadie lo cuestiona. ¿Por qué? Porque ya van varias generaciones de mujeres trabajadoras, y digo mujeres, conciencia, porque son sobre las que siempre ha recaído cuidado. En la sociedad estamos todos, estamos los gordos, los delgados, los que tienen una discapacidad, los que están en silla de ruedas, los que han cruzado el estrecho porque están desesperados, estamos todos. Empezaba esta novela, la protagonista de mi novela trabaja en un centro de mayores, evidentemente condicionada como estoy por el hecho de visitar todos los días que puedo ese centro para acompañar a mi madre. Y me decía un lector en Santander que él había leído el libro y en la segunda página cuando leyó se había emocionado porque me dijo que bien describes la residencia, y la residencia no está descrita diciendo si la pared es azul o la mesa es de madera, está descrita contando cómo el cuidador coge con la cuchara la gelatina por la barbilla e insiste para que la tome porque hace mucho calor. Las personas estamos para relacionarnos, y la literatura es mostrar lo que somos y cómo somos, y somos todos distintos, ni mejores ni peores, y el hecho de ser mayor o discapacitado no te hace ni mejor ni peor, el hecho de ser payo o gitano no te hace mejor o peor, y tampoco tenemos que idealizar. Todos somos distintos y, como muy bien ha resumido Graciela, mucho más rápido que yo, que me enrollo como una persiana, tenemos blancos, negros, grises, nadie es buenísimo, nadie es malísimo. Y esos matices al final es lo que hacen una buena novela de cualquier género, como la histórica que nos va a contar Amelia. Raquel, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todo el mundo tiene una cierta discapacidad en alguna cosa, en algún aspecto de su vida, en alguna situación, en una forma de relacionarse. Mis personajes son siempre imperfectos, porque no creo que existan. Vamos, es que yo no conozco a nadie perfecto. No existe. Seguro. Muchas veces la gente ve primero la discapacidad antes que a la persona. ¿Crees que podemos aprender a mirar más allá de la primera impresión? Bueno, pues sí, claro, es que al final las únicas personas o los únicos seres a los que juzgamos por un rasgo, por una característica, son los personajes de las fábulas o de los cuentos. Ahí el lobo es el malo, la flora es la lista. Es decir, las fábulas, los cuentos son estereotipos, y ahí sí que se les juzga por un solo rasgo. Pero lógicamente las personas no somos personajes de cuentos ni de fábulas, y en la vida real, si hay una bruja, esa bruja a lo mejor es mala, pero como decíamos antes, a lo mejor es bruja y es un poquito mala, pero seguramente será buena con otras personas, o a lo mejor cocina muy bien, o a lo mejor, yo qué sé, es una persona estupenda en otros aspectos de la vida. Por lo que decía, que al final, ya digo, sí que es verdad que hay gente que, por desgracia, que juzga por la apariencia, por una discapacidad, pero yo creo que además hoy en día hemos evolucionado bastante en ese sentido, y yo creo que no somos estereotipos, y que al final una persona con una discapacidad pues no se le juzga hoy en día, no se le debería juzgar solamente por esa discapacidad, sino bueno, son personajes, como decíamos antes, son personajes complejos y con muchas aristas. Y al revés igual, ¿no? Hay mucha gente que tiene idealizadas a determinadas personas. Nosotros estamos en cierta exposición pública y a mí a veces mis lectores me dicen cosas de eres maravillosa, y yo, pues, ¿tú qué dices? O sea, quiero decir, yo tengo días. Explícale tú a estos días que te levantas, que quiero decir, no somos en lo que se ve a simple vista.
Hay días que seré majísima y hay días en que me levantaré y cometeré los mayores errores del mundo. A veces idealizamos también a personas o que son guapísimas o que nos parece que realizan grandes labores sociales y se ve muy rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, era muy y soy muy admiradora de la literatura de una escritora que se llama Alice Munro. Y si me hubieras dicho, pues dirías que me parece maravillosa, es que qué sensibilidad tiene escribiendo, es que qué buena cuentista es. Tiene un premio Nobel. Y de repente ahora me he enterado que supo que su marido abusaba de su hija y no dijo nada y se lo cayó. Entonces, la gente puede hacer cosas maravillosas y terribles al mismo tiempo. Una persona tiene una discapacidad y tener otras habilidades de cualquier tipo, me da igual. Ya quisiera yo ser tan inteligente como Stephen Hawking, por decir a alguien icónico en el mundo de la discapacidad, ¿no? Y entonces es que no podemos saber, las habilidades de cada uno son las que son y dar lo mejor de nosotros mismos es lo que Yo creo que hemos mejorado mucho en ese aspecto. Yo que soy maestro de primaria, considero que desde hace ya unos cuantos años se viene trabajando muy bien desde el aula. Es decir, alumno con discapacidad que entra en el aula desde bien pequeño, logramos, yo recuerdo hace 1000 años, cuando entraba en clase el niño con discapacidad, se reían de él, pues no estaba bien listo, digámoslo así. Ahora hemos logrado que los niños desde bien pequeño, tú entras en un aula de infantil o en un aula de primeros cursos de primaria y te sorprendería comprobar cómo la normalidad está presente en el aula. Es decir, ese niño con esa discapacidad, lo único que encuentra en el aula, en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, es ayuda por parte de sus compañeros sin preguntar si tiene tal o cual discapacidad. Bueno, y mira, yo el otro día hablaba de esto con Manuel Esteba, que es un compañero escritor gallego que tiene un hijo con síndrome de Down, es un hijo que está dentro de la sociedad, trabaja, tiene sus amigos, tiene su vida propia, y él decidió llevar esa problemática a sus novelas, y porque nadie había escrito un personaje principal con síndrome de Down. Siempre son las víctimas, siempre son ese que está ahí, que pobrecito, ¿no? Y él decide colocar a un personaje al que, de cierto modo, acusan de un crimen. Entonces hace que nos preguntemos muchas cosas, que veamos ese más allá, ¿no? Y utiliza al policía y a la trabajadora social del centro donde está este chico. Y bueno, y él es el típico garrulo que se enfrenta a esa realidad desde, bueno, pues esa mitad de los años 70, 80, de no entiendo ciertas cosas, y ella le va llevando como una cicerone y le va enseñando ese otro mundo que está ahí, porque el centro donde ese chico estudia, donde trabaja, donde le preparan para salir a la sociedad y ser una persona que pueda ser independiente totalmente o prácticamente totalmente, está lo de su casa. Y entonces hablábamos de que cuántas novelas se escriben al cabo del año y cuántas tienen un personaje que tenga una discapacidad, que tenga un síndrome, que no sea el puramente guapo, listo, policía, que tiene un problema, alcohólico, porque por ahí tiramos mucho, pero por otras cosas que están casi más presentes hoy en día en la sociedad, los tapamos, los ocultamos. Y él ha decidido pues, darle esa voz, y es una novela que está funcionando muy bien y que hace pensar. Yo creo que es, más allá de la trama, que la trama está bien, tiene esa luz que falta, porque lo comentamos, ¿cuántas series se hacen? ¿En cuántas hay un síndrome de Down como protagonista? Pero protagonista no con un paternalismo, decir, pobrecito, no, que ese tío se ha cargado a una persona. ¿Por qué se la ha cargado, no? Entonces, Sí, es que yo creo que eso también es necesario, normalizarlo al extremo de que ocupen todos los roles, no decir, pues por ejemplo, pues el asesino también puede ser una persona, no idealizar de, bueno, pues ellos son buenos, porque esa es la integración, o sea, incluso, no sé si se me está entendiendo, en el papel normal de no distinguirlo, yo creo que Manuel eso lo hace muy bien. Y es una novela que os recomendamos desde Galicia también. La ira de los mansos. La ira de los mansos. De Tiene novelas, si tenéis algún día la oportunidad, leerla porque es maravillosa. Qué bien, me parece muy interesante esa perspectiva, porque es verdad que estamos consiguiendo enlazar la discapacidad con el mundo de la novela negra. Y que has dicho, no sé si alguna película, a mí me suena una serie un poquito más gótica en ese aspecto, American Horror Story, no sé si habéis escuchado alguna vez. Sí, es verdad que en alguna temporada aparece una chica con síndrome de Down que además es protagonista de esa temporada y tiene un papel importante y no se le ve con ese paternalismo del que hablamos, ¿no? Que es un poco lo que los recursos que nos dedicamos a discapacidad estamos intentando. Evitar el paternalismo a toda costa, evitar que cuando vayan por la calle nos pregunten a quién les acompañan en vez de a ellos. Y me está pareciendo muy interesante cómo lo estamos trasladando al desarrollo de personajes
Entonces, os quiero lanzar una pregunta un poquito desde dentro hacia afuera. Ya estamos hablando de que hay diferentes características, de que no se puede definir a alguien de una sola manera, pero ¿os ha pasado alguna vez que el desarrollo propio de un personaje vuestro haya cambiado la perspectiva sobre una persona vuestra del exterior? El hecho de haber conocido un personaje vuestro, por ejemplo, haga que tu perspectiva sobre otra persona que ves en la calle y que la entendías de una manera, te pueda haber hecho empatizar, por ejemplo, con esa persona y verla de otra forma. Yo, contestando lo que estás diciendo y también a Alex, yo tengo una novela negra que escribí en 2017 o algo así, que se llama Prométeme que serás delfín. Yo soy profesora, Alex, de un instituto. Entonces, en esa novela, el personaje principal es un chico, una niña, que tiene trastorno de déficit de atención, que no se considera una discapacidad, pero sí es un trastorno que muchas veces incapacita para muchas cosas. Desde aquel momento en el que yo escribí esa novela, que ahora utilizo dentro del instituto muchas veces para trabajar con los alumnos, para entender a estos compañeros suyos, que los tenemos en todas las aulas, y bueno, como ellos, otros muchos, con otros tipos de trastornos o discapacidades, ha cambiado mucho la legislación, que apoya mucho pues la integración, que ya ni siquiera se llama integración, o sea, ni siquiera tampoco inclusión. O sea, ahora mismo en la legislación lo que estamos intentando es verlo con una normalidad. Y desde que yo escribí esa novela, Alex, ha cambiado muchísimo la perspectiva que se tiene dentro del aula. Estoy de acuerdo con Germán. Y me permite a mí trabajar con mis alumnos para que entiendan a sus compañeros, y sí que te cambia también a ti y a ellos la perspectiva sobre los demás. La literatura tiene un gran poder para hacer eso, creo. Yo es que, a ver, una cuestión. Aquí lo que se ha producido desde el año 2021 es una reforma legislativa muy importante, que es la ley 821. Entonces, claro, esta ley ha cambiado toda la materia en discapacidad. Entonces, eso ha hecho que en la vida real las cosas se vean diferentes. Vete, tú hablabas antes del paternalismo, eso ya a nivel legal no existe. Antes se incapacitaba a una persona, ahora se le dan medidas de apoyo, que es diferente. Entonces tienes que estudiar el caso de la persona, tienes que hablar con ella, tienes que hacer una entrevista, hay informes de médico forense, hay informes de médicos externos, y en base a eso se decide qué ayudas necesita la persona. Entonces ya es una ayuda, es un complemento a la discapacidad, ya no es sustituir la voluntad, que solamente se da en casos en los que realmente sea imprescindible. De hecho, yo te quería hacer una pregunta personal. Sí. Y es, si crees que, digamos que la inclusión, ¿qué crees que es más potente o importante de realizar? ¿Que se consiga hacer inclusión desde las leyes primero o desde las conversaciones, ¿no? Desde a pie de calle? ¿Desde dónde crees que es más fácil poder contribuir a una verdadera inclusión y tener una normalidad para todos? Las dos cosas son importantes. Yo creo que la ley es muy importante porque antes, por ejemplo, los juzgados se llamaban juzgado de incapacidad. Eso ya ha quedado suprimido. Entonces, claro, ahora lo que hablamos es de discapacidad. Una persona que tiene plenas capacidades, porque antes lo que sucedía, bueno, aquí no voy a dar un rollo legal, que si no os vais a aburrir muchos todos, ¿no? Pero antes lo que se decía es que a una persona se le privaba de sus derechos civiles absolutamente. O sea, se le incapacitaba tal cual en una hoja, que era una sentencia, simplemente describiendo: esta persona sufre un trastorno esquizofrénico, y ya está. Y a partir de ahí se nombraba un tutor, y ese tutor sustituye la voluntad de esa persona en todos los aspectos. Ahora no, ahora además de explicar esta persona qué trastorno tiene, se explica qué puede hacer por sí sola, en qué es autónoma, en qué no. Hay que distinguir 5 áreas, que son las áreas básicas, las áreas ya de autonomía más compleja, el área económica, la de salud. Todo eso tienes que decir si la persona puede hacerlo por sí sola o necesita, en España se llama curador, en Cataluña la llamamos asistente, que es lo mismo. Entonces, hay áreas en las que dirá, pues aquí necesita la asistencia del curador, aquí no. O aquí es codecisión, ellos dos pueden decidir. Necesita siempre que la voluntad de la persona con discapacidad sea oída. Y yo creo que esos cambios legislativos ayudan, porque la gente ya lo ve de otra manera también. Ya los nombres han cambiado y eso cambia. Ya ni se te ocurre decir una persona incapacitada, ya hablamos de discapacidad. Yo creo que eso cala en la sociedad, pero evidentemente es lo que ahora comentaban los compañeros en clase, la posibilidad de que las personas dentro de sus necesidades sean tratadas igual que los demás, eliminar ciertas palabras, que ya este es tonto, ¿no? Despectivas, esos insultos, ¿no? Yo creo que eso no es fácil, pero cuesta, pero que poquito a poco se va haciendo. Estoy de acuerdo con con tu aportación, me parece correcto. Bueno, Alex, Raquel, ¿cómo vamos?
¿Qué tal? ¿Estáis disfrutando de la charla? Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que va muy en torno al libro de los mansos que habéis comentado. Y a ver qué os parecería a vosotros. Raquel. Si mañana tuvierais que escribir un personaje con discapacidad intelectual y quisierais que fuera completamente real, ¿qué sería lo primero que intentarais conocer de esa persona? Esta es muy difícil. Conocerla a Contesta. ella. Es decir, yo pienso que los escritores de novela negra, bueno, de novela negra, de cualquier novela, lo que no puedes escribir es desde el sofá. No puedes escribir viendo series de Netflix, porque lo que escribes no es real. Escribes desde la ficción, y desde la ficción lo que escribes yo pienso que no vale la pena. Hay que salir a la calle, hay que hablar con la gente, hay que fijarse, hay que entablar conversación con todos los que te encuentres. Si tú quieres escribir un personaje, como tú dices, que tenga una discapacidad y que suene real, tendrás que contactar, tendrás que tratar a personas con discapacidad para que lo sea, porque si no lo que estás escribiendo es un cliché. Está cogido, pues eso, desde una serie o desde lo que te han contado, pero tú no lo has vivido. Y creo que hay cosas que para que suenen reales las tienes que vivir. Yo en mi caso pongo como ejemplo también a mi abuelo, Miguel Delibes. Muchos de los personajes de Miguel Delibes están basados en hechos reales. Vamos, el ratero de las ratas, contaba mi padre que iban a cazar a determinado pueblo y que mi abuelo se ponía a hablar con el ratero de 9 a 12 y ellos deseando salir al campo y demás, pues tenía que esperar a su padre porque se entrevistaba con todos y cada uno de ellos. Muchos de los personajes, la gran mayoría. Yo me imagino que también Los Santos Inocentes, que está ambientada también aquí en Extremadura y la película grabada también por aquí, pues 3/4 de lo mismo. Está basada en una familia cercana de Delibes, que él conoció pues esas penurias que pasaban esos habitantes, esos terratenientes, ¿no? Con sus tierras y esos empleados. Pues yo me imagino que Lazarías, que es uno de los grandes protagonistas, que también pues, era un discapacitado, pues sería un personaje con el que tuvo contacto mi abuelo. Uno de ellos tiene un libro, porque me han hablado de él, que tiene un libro que se llama, que es de un niño que vivía en un pueblo o en una carretera. Las ratas, camino. El camino. Sí, en las ratas también el Nini, que es un niño de pueblo que vive en una cueva, pues también ese pueblo existe, era gente que vivía en las cuevas y eso, pues todo eso lo conoció mi abuelo antes de poder plasmarlo en la novela. Y el camino es un poco autobiográfico, está ambientado en Molledo, en Cantabria, es el pueblo donde veraneaba Delibes cuando era niño, y probablemente muchas de las peripecias que les ocurren a los tres niños, a Daniel el Mochuelo, a Germán el Tiñoso y Roque el Moñigo, pues las viviese en primera persona el propio Delibes en esa su infancia. Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos. Al final, uno de los éxitos de que la novela de Manuel funcione también es que él ha vivido desde que, o sea, como él me comenta, el shock de cuando nace su hijo, la aceptación y el aprendizaje, ¿no? Y eso lo vuelcan los personajes, por eso son tan reales y tan creíbles, porque todo ese proceso él también lo vivió, ¿no? Y yo creo que como autores de novela negra, lo primero que tenemos que hacer es documentarnos, porque evidentemente sabemos de lo que sabemos. Yo soy historiador, yo sé historia, pero yo en la novela que estamos presentando aquí, que es El Palacio del Alacrán, que habla del hundimiento de un pesquero, yo me quedé en Zamora. Yo he visto, hasta que no me fui a vivir a Galicia, yo no voy a montar un barco de pesca de pesca mayor, de estos de 50 metros de eslora en mi vida. De hecho, es ilegal contarte si no eres marinero, ¿no? Y yo, para documentarme, tuve que conseguir una documentación falsa por mediación de alguien del puerto y colarme en el puerto pesquero de Vigo, algo totalmente ilegal. ¿Pero por qué? Porque yo quería saber. Y lo cuentan un poco. Yo creo que antes de, vamos a poner una nota al principio del podcast que diga, si es usted agente de la autoridad... Lo cortas. Ya prescrito seguro. Entonces, si yo para eso tienes que documentarte y llegar a ese punto, pues si quieres crear una novela con un personaje de esas características, tienes que acudir a donde esté una persona, conocerla y no estar con ella 10 minutos, ¿no? Ver cómo es su día a día, no verla, pues yo qué sé, sale de paseo, qué bien, no. Esa persona tiene un día a día, se tiene que levantar, tiene que comer, tiene que asearse, saber cómo funciona, cómo son sus familiares, cómo le ayudan, cómo no le ayudan. Yo creo que eso es lo primordial. Tienes que acercarte desde el respeto, como observador, aprender y luego pues, buscar esas partes que te sirven para la novela, evitar los clichés y crear ese personaje realista. Para que cuando lo lea alguien que lo sufra o que sea familiar. Porque al final
no solo la persona que lo sufre, sino todo alrededor. Hablábamos hoy, a mi suegro hace unos meses le dio un ictus y ahora ha quedado incapacitado en la cama. Y no solo lo que sufre él, que sufre, sino todo lo que sufre todos los que estamos a su alrededor, ¿no? Entonces yo creo que eso es primordial a la hora de escribir sobre cualquier personaje. En mi caso es al revés, yo que soy una persona muy extrovertida, sin embargo me cuesta muchísimo ir a investigar, ¿no? Y yo creo que es que no me gusta. Entonces lo que hago es al revés, o sea, hablar sobre realidades que ya conozco. Si mi protagonista tiene un ictus además lo hago de forma inconsciente. Por ejemplo, en un asesinato de la Casa Rosa, la policía está de excedencia porque su marido ha sufrido un ictus y está totalmente incapacitado, ¿no? Y hablo de esa realidad y cuento cómo se produce y yo lo hice pensando en un gran amigo mío que le pasó y que afortunadamente se recuperó bastante, pero sobre ese proceso, ¿no? Y sin embargo luego cuando lo leyó mi sobrina me dijo, Iseba, bueno, es del País Vasco, entonces me llama Iseba, qué bien lo has hecho, es el ictus de Yul. Yo tuve un sobrino que tuvo un ictus con 7 años y tiene secuelas. Pero cuando yo estaba escribiendo, estaba convencida que estaba escribiendo del otro, del de mis amigos, pero sin embargo había frases allí que yo recuerdo de esos días de hospital y tal. Lo que me pasa es que mis contactos con estas realidades difíciles las traslado yo ya a la novela, no que voy en busca de esas realidades, quizás porque me cuesta mucho. Y en el último libro sí que, por ejemplo, sí acudí, por ejemplo, a una especialista, a una psicóloga, porque tengo una protagonista con un trauma, ¿no? Muy grande, que es que como consecuencia de ese trauma no recuerda los 10 primeros años de vida, ¿no? Entonces acudí a una especialista en MRD. Pero con carácter general, en mi caso es al revés. Yo sí que observo mucho la vida, todas mis experiencias vitales acaban apareciendo en mis novelas. Y sí quería puntualizar algo, perdón, que has dicho antes, que es de si a mí me ha cambiado la realidad algún personaje, no tiene que ver con la discapacidad, pero yo hice una trilogía en la que el policía era un maltratador. Era un maltratador que más que maltratador de género era una persona que tenía un problema de gestión de ira, porque no era una cuestión de género ni de considerar a tenía explosiones de ira con todo el mundo, su pareja incluida. El personaje es terriblemente complejo porque al lector le cae muy bien. Y a mí me encantó construir ese personaje porque los lectores me decían que era un personaje que les gustaba mucho y que no sé qué, y entonces yo siempre les hacía la misma pregunta: ¿de verdad te cae bien un tipo que le ha partido las costillas y el labio a su mujer porque la ha encontrado con otro? Y además es que a mí se me lee mucho en Galicia en los colegios y esa pregunta se la hago a los chavales. Y me decían, pero es que tú haces que me caiga bien. Y dije yo, bueno, vamos a analizar el libro. ¿En qué momento yo hablo bien de lo que hace Santi Abad? Y analizábamos lo que decía y las imágenes eran terribles. Y en ningún momento dije yo, ¿qué pasa? Que estáis viendo, como yo cuento los personajes por dentro, lo estáis viendo por dentro y estáis viendo cuáles son sus motivaciones, pero eso no quita para que el acto sea terrible. Y entonces incluso algunas mujeres me acusaron, ¿quieres blanquear los malos tratos? Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Te cae bien Santi Abad? ¿Se ha defendido como es? Entonces igual el problema lo tenemos como sociedad, que tendemos a valorar o a romantizar determinadas cosas. Entonces estas reflexiones de personajes que no son blancos o negros a mí sí me hace pensar. Y claro que es verdad que los maltratadores son terribles, pero hay mujeres que se enamoran de ellos y no son mujeres estúpidas. ¿Por qué? Porque tienen un lado bueno, ¿no? Entonces sí, a mí ese personaje sí que me ha cambiado bastante la perspectiva de entender que el terrible mundo del maltrato y cómo aún así puedes quedar atrapado dentro, ¿no? Entonces, saliendo un poco del tema de la discapacidad, pero sí que es verdad que la literatura nos ayuda a entender realidades complejas. Raquel, Alex, yo quería preguntaros, ¿vosotros querríais ser personajes de novela? ¿Qué querríais que aprendiéramos de vosotros? Raquel. Imaginaros, ¿no?, que van a hacer un personaje vuestro para un libro. Entonces, os van a definir como personas a vosotros dos. ¿Qué es lo que más os caracterizaría o qué es lo que tienen que conocer de vosotros para que ellos puedan crear vuestro personaje? Por ejemplo, de ti, Alex, ¿qué se podría decir en ese libro? Pues, ¿qué se podría decir? Pues, la verdad, mi día a día, cómo cuidaba a mi abuelo, cómo fui un chaval feliz en mi infancia, mi adolescencia, el bullying, tal. Entonces, quisiera que esto lo supiese la gente, ¿sabes? Raquel. Pues me gustaría pues que hablara de la vida,
de cómo ha sido mi vida, ¿cómo diría yo? De las cosas que pasan, que suelen ocurrirte, aventuras y cosas de esas. Gracias. Y si os hiciéramos personajes de ficción, ¿qué os gustaría ser? Que no estuvieran basados en vosotros, pero ¿qué os gustaría ser? ¿El bueno, el malo, el poli, el asesino, el muerto? ¿Qué os gustaría ser? Ah, bueno, en mis novelas el muerto sale muchísimo, ¿eh? Porque como hay que entender a la víctima para entender al asesino, ¿qué os gustaría ser? Para mí, sinceramente, el asesino. Porque a mí me encanta el asesinato. Ven, este es de los míos. A mí siempre me han gustado las novelas, las series de televisión que salen asesinatos y tal. Y yo me siento identificado con ese personaje, ¿sabes? Es más, yo en mi cabeza siempre digo, hostia, quiero matar a este, pero es que no puedo, no sé qué. Así que... Eso nos pasa a todos. Eres un buen personaje de novela. Eres un buen personaje, ¿no? Sí. Eso nos pasa a todos en los semáforos, en hora punta, en el fútbol, Raquel. A mí, bueno, me daría lo mismo, bueno, malo, me da igual. El caso es participar. y divertirse. Bueno, tenemos otra preguntita. No me acuerdo a quién le tocaba. A Tiers. Vale. En la novela negra muchas veces el verdadero misterio no es el suceso en sí, sino cómo una persona llega hasta allí. ¿Creéis que entender la historia de alguien cambia la forma de juzgarlo? Sí, claro. Yo, por ejemplo, mi último libro, que no es una novela, es un ensayo sobre el crimen de Puerto Caco. Yo, como casi todos, pensaba que las dos hermanas Izquierdo eran las que habían instigado a sus hermanos a cometer el crimen, un crimen terrible con muchos muertos. Y cuando empecé a investigar, muy prontito averigüé, estaba en todos los periódicos, pero bueno, averigüé que las hermanas, que eran dos personas enfermas mentales que pasaron sus últimos años de vida en un centro psiquiátrico, habían sido declaradas inocentes por el tribunal 2 años incluso antes de llegar a juicio, que ni siquiera llegaron a juicio. Y yo, sin embargo, como todos, pensaba que eran instigadoras, que no eran las instigadoras las culpables o las cómplices del crimen. Sin embargo, eran inocentes. Entonces sí, cambió un poco la perspectiva a la hora de un investigador. Lo que hizo una foto del tren. La famosa entrevista del tren, exactamente, sí que cambió al final la forma de pensar. Ya digo, yo en mi caso, pues, de investigar y enseguida me cambió la perspectiva de lo que yo pensaba. Sí, a mí en mi caso, en la última novela, sobre todo, la novela comienza con un asesinato de un empresario, que es el dueño de la caja armadora del barco que se hundió 7 meses antes, y evidentemente la investigación pues va a raíz de quién ha podido matar. Bueno, centro la investigación en ese crimen, en otras series de personajes que van apareciendo y sobre todo en la sociedad, ¿no? Y cómo la sociedad asume un crimen, cómo la valora, cómo lo ve desde su punto y que da, de cierto modo, da por hecho que el malo es el asesino. Pero claro, en la novela vamos entendiendo, vamos viendo por qué ocurre lo que ocurre, nos van contando una historia del pasado que nos retrotrae, vamos entendiendo por qué su hija no se hablaba con él, ¿no? Y entonces esa imagen que es muy real en la sociedad de ese hombre triunfador, gran padre de familia, gran empresario, buen tipo, cuando hay un crimen y se empieza a rascar un poco, eso se desmenuza totalmente. Y te das cuenta de lo que hablamos antes, de que esa persona que es buenísima puede ser un demonio, ¿no? Entonces es un poco lo que ocurre en mis novelas. Yo creo que es una parte fundamental porque es la que el llevar a transformar a esa persona, esa víctima, que no deja de ser una víctima, pero que va saliendo por qué esa víctima en su día fue un verdugo, seguramente, y que la persona que lo ha matado, bueno, en España, García puede decir mejor que yo, se mata por muy pocas cosas. Se mata por dinero, se mata poco y por muy pocas cosas, por dinero, por amor o por celos, o por venganza. Por venganza y por envidia, que son además maneras que cualquier persona puede hacerlo. O sea, no hace falta tener nada especial para llegar a ese punto, ¿no? Entonces es muy fácil jugar a ese cambio de el asesino es el asesino, lo va a ser, pero tú puedes entender muchas cosas. Y el muerto, que siempre en España siempre el muerto es una vísima persona. Hay una novela genial de Andreu Martín de título Vísimas Personas,
que era el tipo era la mayor basura posible, ¿no? Entonces, ese cambio a lo largo de las tramas, ese cambio a lo largo de las novelas que nos va mostrando lo que está detrás, yo creo que es muy importante y muy necesario en la novela negra porque nos enseña a analizar la sociedad en la que vivimos. Yo creo que las novelas que hacemos, la novela negra que se hace hoy en día, son novelas de porqués. Explicamos por qué ha pasado aquello, ¿no? No es tanto quién ha sido ni cómo ha sido, ¿no? Sino realmente por qué ha pasado. Yo, por ejemplo, en mi novela, que es la que presentaremos aquí, también se habla de la discapacidad, porque hay una persona que tiene un trastorno mental y esta persona, pues bueno, su pareja, las dos son mujeres, su pareja se precipita del balcón de su casa en su noche de bodas y la otra persona, la que tiene un trastorno mental, desaparece. Y todo el mundo se lanza a buscarla a ver qué es lo que ha sucedido, porque la única que sabe realmente lo que pasó allí dentro es esta persona. Pero claro, esta persona, como tiene sus problemas, porque tuvo sus traumas infantiles y sus abusos infantiles, se comporta como se comporta. Yo lo que quería era explicar realmente qué sucede cuando las víctimas se convierten en victimarios, ¿no? Cuando esos buenos supuestamente se convierten en malos, ¿no? Se convierten en malos, ¿qué es lo que pasa? Y en mi novela de La hija de Goya, yo descubrí a Goya. Goya es un pintor muy, muy importante. Como sabréis, pues se le consideraba una persona superuránea, muy serio, muy, pues prácticamente al final de su vida como que estaba medio loco. Y sin embargo, cuando yo empiezo a investigar sobre la protagonista de la novela, que es su supuesta hija, me doy cuenta a través de los dibujos que hacen entre los dos que él actuó como un abuelo con ella y que se pasó horas y horas cuando ya tenía prácticamente pues 80 años enseñándola a dibujar a una niña que tenía 5 años. Luego yo creo que eso no somos, muchas veces las personas reales no somos lo que dicen que somos. Hay que andar un poquito para descubrirnos. Germán. Bueno, muchas gracias. Estamos terminando ya, pero a todos los que colaboran con nosotros en el podcast siempre le hacemos una última pregunta, ¿vale? De manera breve, porque al final... ¿eh? Raquel, di la última pregunta, que siempre lanzamos a Facebook. Después de esta conversación, ¿qué mensaje os gustaría lanzar sobre la discapacidad? Al mundo. Bueno, pues yo creo que lo que hemos llegado un poco es que es la discapacidad está, hay que aceptarla, hay que tenerla, hay que respetarla y sobre todo hay que darla el lugar en el mundo que necesita. No por apartarla desaparece, ¿no? La solución es ponerla en el centro, ponerle el foco y como decía Germán, desde no solo las leyes, sino desde el inicio de los del colegio, que es la parte fundamental. Yo soy profesor también de secundaria, de clase a la universidad y te das cuenta de que si le pones el problema en el centro, la gente lo asimila y deja de ser un problema. O por lo menos deja de ser un problema tan grave como nos lo quiere hacer pensar. Entonces yo creo que es importante, hay que ponerlo en el centro, hay que valorarlo, hay que enfrentarse a ello y, bueno, ir a mejorando, porque la sociedad, la capacidad social que tenemos suele ser a mejor, por lo general. Sí, yo creo que eso, normalizar, ¿no? Lo que hemos hablado antes, que desde muy pequeños pues aprendan a normalizar y también hacer ver que todos tenemos alguna discapacidad. Yo creo que lo he escuchado antes, no sé quién lo ha dicho, pero que todos de alguna manera somos discapacitados de alguna manera. Entonces yo creo que en normalizar y que todos tenemos cierta discapacidad, pues me usarían esas dos vértices. Yo creo que hay que normalizar el hecho de que no sabemos, normalizarnos a nosotros mismos a la hora de tratar la discapacidad. Yo tuve una amiga que estuvo enferma de cáncer y me decía, la gente ahora no sabe cómo hablar. Y la gente que no padece discapacidad visible o por lo menos no diagnosticada, al principio no sabe cómo tratar a la gente que tiene discapacidad sin darnos cuenta de que no hay que tratarla de ninguna manera. Has dicho una palabra clave que es el paternalismo. Yo creo que el día que se erradique el paternalismo y miremos a los ojos a la discapacidad con la misma, de la misma manera con que miramos a los ojos a que no la tiene, ese día habremos avanzado. Yo creo que se han terminado los tiempos en hay personas apartadas de la sociedad. Antes a las personas con discapacidad se las apartaba, se las recluía en casa. Eran personas que no validaban, que no servían absolutamente para nada, eran inútiles y aún los hacían más inútiles todavía. Yo creo que esos tiempos han pasado. Yo creo que la sociedad la hacemos todos, estamos todos aquí, todos nos ayudamos los unos a los otros como podemos y yo creo que ya no hay que hacer ni siquiera distinción, ¿no? Yo creo que nos tenemos que adaptar unos a los otros, porque los que igual, aunque sí, lo que dice realmente todos podemos tener
una cierta discapacidad, lo que no podemos hacer es pensar, ni muchísimo menos, que somos mejores que el resto, porque eso nos hace ya formar parte de actitudes totalitarias y que ya me recuerdan al nazismo, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que lo normal es ser diferente. Me parece que es lo más habitual. O sea, todos somos distintos. Y a lo que decía Germán, que yo lo dije al principio, yo llevo pensando eso desde que trabajo con mucha gente. Cada año los profesores tenemos la suerte de cambiar de alumnos, a veces 150 alumnos cada año, y vemos, o por lo menos yo veo, que todos nuestros alumnos tienen una forma de pensar, de ser, que a veces les incapacita más y otras menos, para muchas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una conversación bastante amena y bastante bonita. Creo que de aquí salen muchas cosas interesantes. Me gustaría seguir hablando mucho, pero es verdad que el tiempo apremia. Y bueno, daros las gracias y la bienvenida a nuestro podcast, que en breve pues sonará en las diferentes plataformas. Y bueno, es que yo solamente puedo estar agradecido. Ale, Raquel, ¿tenéis algo que decir al final? No. No, bueno, vale. Pues a mí me gusta muchísimo la lectura, le dedico gran parte del tiempo a la lectura y pues me gustaría, si habéis traído algún libro, comprar. No sabíamos que íbamos a estar aquí. Pero te lo envío.